Bien, buenas noches, buenas tardes o buen día, todo dependiendo en qué momento estés escuchando el audio o reproduciendo el video con la explicación de la semana. Esta semana vamos a estar tratando en la materia de biología el tema que tiene que ver con la taxonomía y los virus, una noción básica de los virus, ¿bien? Cuando nos encontramos con el término de la taxonomía, tenemos que pensar que es una palabra que está compuesta de dos partes, ¿bien? La parte taxis en griego, que viene de orden, ¿m? Y la parte nomos, que significa ley. Entonces, ¿qué es la taxonomía? La taxonomía es una ley para ordenar, ¿eh? Es la rama de la biología que se encarga de el orden y la clasificación de los seres vivos, ¿eh? De todos los seres vivos. Entonces, ¿quién fue el primero, ¿sí?, que postuló la taxonomía? Bien, porque a lo largo de los años se han incluido alguna leve modificación en lo que es la taxonomía, algunas leves modificaciones, pero ¿quién la postuló en un primer momento, allá por el año 1753, es decir, mediados del siglo XVIII, para que no se compliquen demasiado, allá por mediados del siglo XVIII, fue Carlos Linneo? ¿Bien? Él fue un naturalista que dedicó su vida al trabajo de la clasificación y el orden, ¿bien?, de todos los seres vivos. En su momento, allá por mediados del siglo XVIII, él presentó un trabajo que se llamó Species Plantarum, ¿bien?, donde él ordenaba y clasificaba a todas las especies de plantas que se conocían en su momento. Luego, 5 años más tarde de haber presentado Species Plantarum, allá por 1758 aproximadamente, él presentó otro trabajo, Especies Animalia, que era sobre los animales, ¿bien? Entonces, él fue el padre fundador de la taxonomía. Es importante recordarlo, Carlos Linneo. Bien, él, para clasificar y ordenar a los seres vivos, propuso una serie, ¿sí?, una serie de categorías taxonómicas que por lo general se presentan en un orden de complejidad descendiente, es decir, van desde lo más general hacia lo más particular. Bien, la nomenclatura sistemática para nombrar a los seres vivos con la taxonomía es una nomenclatura binomial, es decir, que tiene dos componentes en el nombre. ¿Mm? Ustedes sabrán que nosotros, o quizás no lo saben, nosotros los seres humanos, somos nombrados por medio de la taxonomía como Homo sapiens. Entonces, tenemos varias categorías taxonómicas, habíamos dicho, que van desde un orden, generalmente, desde lo general hacia lo particular. Entonces, dijimos que también estamos compuestos en el nombre por dos partes. Esas dos partes son las partes más particulares, que son el género y la especie. ¿Bien? La especie es lo más particular, lo más específico, ¿m? Lo más específico eh, como categoría de taxonomía en un ser vivo. Pero si vamos en el orden que tienen que tener siempre las categorías taxonómicas, tenemos que hablar de las siguientes categorías taxonómicas. Tenemos primero el dominio, después va el reino, después va el filum, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Bueno, son muchas palabras, ¿no? Si se lo ponen a pensar. Son todas palabras nuevas y quizás es
bastante difícil, ¿m?, recordar ese orden de complejidad descendiente, ¿no? Es decir, desde lo general, que es el dominio, hasta lo particular, que es la especie. Bueno, les voy a comentar así como para que sepan sobre lo que es el ser humano. Nosotros, en cuanto a dominio, somos el dominio eucaria, ¿m?, de las células eucariotas. Ahora después vamos a ver un poco más en profundidad, un poco más. Si somos, nos miramos en cuanto a reino, somos Animalia. Si miramos en cuanto a filum, somos Cordados. Si miramos en cuanto a clase, somos mamíferos. En cuanto a orden, primates. En cuanto a familia, homínidos. En cuanto a género, Homo. Y en cuanto a especie, Sapiens. Por eso cuando yo les había dicho cuál es el nombre taxonómico que nosotros recibimos, es Homo sapiens, porque va el género y la especie. Para nombrar a cualquier ser vivo se utiliza el género y la especie, que son las dos categorías taxonómicas más particulares. Entonces también se puede ordenar a la inversa, es decir, especie, género, familia, orden, clase, filum, reino y dominio, con un orden de complejidad creciente. Para esto, y presten atención, hay una categoría, no digamos una categoría, sino una memotecnia que se dice, ¿sí?, fácil de recordar para ordenarlos al revés, ¿sí?, al revés de cómo se ve. Si siempre habíamos dicho que se ve desde lo más general a lo particular, podemos ordenarlo al revés, desde lo particular hacia lo general, como para tener una idea de cómo están predispuestas las categorías, para que no se nos mezclen. Total, nosotros sabemos que van a la inversa. ¿Cómo hacemos para recordarlo? Es decir, estamos hablando de tantos nombres, tan complicado. Bueno, se lo voy a leer para que ustedes lo tengan fácilmente. Tienen que recordar esta frase, ¿sí? Es generalmente fácil ordenar una clase para reinar y dominar. Recuerden eso. Es generalmente fácil ordenar una clase para reinar y dominar. Me pueden decir, ¿cómo ordeno las categorías taxonómicas con esta frase? Bueno, tienen que pensar en cada palabra de esa frase. Es generalmente fácil ordenar una clase para reinar y dominar. Es de especies. Generalmente de género. Fácil de familia. Ordenar de orden. Clase de clase. Para de filum, porque filum, ¿sí?, el filum se pronuncia como una letra F, pero se escribe con una P. ¿Bien? Es P-H-Y-L-U-M. Eso es filum. Reinar, reino. Y dominar, dominio. Entonces, es generalmente fácil ordenar una clase para reinar y dominar: especie, género, familia, orden, clase, filum, reino y dominio. ¿Bien? Este es el orden inverso de como siempre se representa, ¿sí? Esto es desde lo más particular hacia lo general, desde la especie hacia el dominio. Pero cuando uno nombra las categorías taxonómicas, tiene que nombrarlas en el orden desde lo general hacia lo particular. Pero con esta frase va a ser mucho más fácil que ustedes puedan recordar el orden de las categorías taxonómicas. Y es importantísimo que se recuerde, porque en eso se basa la taxonomía, ¿bien? Para poder ordenar a los diferentes seres vivos. Para darles nombre, no los voy a complicar, porque es mucho más complejo, ¿sí?, poder nombrar
a todas las especies. Además se utilizan nombres en latín y es bastante más complejo. Pero sí es importante que sepan para mí, y para ustedes también, este orden de las categorías taxonómicas. Bueno, ahora vamos a hablar de la clasificación de los seres vivos, de otra clasificación de los seres vivos, que es la clasificación de los seres vivos por reinos. No sé si alguno de ustedes haya escuchado en algún momento la clasificación de los 5 reinos, la clasificación de los 3 reinos, de los 2 reinos. Bueno, a través de la historia, a través de la historia se ha ido avanzando en el estudio de los seres vivos y se los ha ido agrupando en diferentes reinos, reinos y también dominios. Primero, el primero de todos en ordenar a los seres vivos, ¿sí? Fue ordenar o separar a los seres vivos, fue Aristóteles. Aristóteles, bueno, fue obviamente antes de Cristo, en la antigua Grecia, y él separó a los seres vivos de una manera muy básica, es decir, las plantas y los animales. Plantas y animales, nada más. Él no separa, no, obviamente, bueno, no tenía ni idea de lo que era la vida microscópica y demás, porque todavía no se había inventado el microscopio. Entonces, él en su momento era lo que él veía, lo que él observaba. Y él veía que como seres vivos tenías a las plantas y a los animales. Entonces, él propuso esta división de los seres vivos en plantas y animales. Eso es para tomar en cuenta. Después, en 1866, es decir, aproximadamente a mediados del siglo XIX, apareció un alemán, Haeckel. Ahora se va a complicar el tema de los nombres, porque tienen unos nombres terriblemente complicados. Yo se lo voy a deletrear al apellido, para que lo puedan poner, porque van a tener que armar o un cuadro o un esquema después en la actividad. Pero Haeckel se deletrea Haeckel. Después se lo voy a mandar escrito igual. Entonces, Haeckel, a mediados del siglo XIX, propone, ¿sí?, un reino más. Además de las plantas y los animales, propone un reino que él lo nombra como el reino protista. ¿Bien? ¿Qué es el reino protista? Bueno, es todo lo que es microscópico. Son todos los seres vivos que son microscópicos, él los mete todos en una bolsa y arma el reino protista. Entonces tenemos con Haeckel el reino protista, el reino plantae, que hace referencia a las plantas, y el reino animalia, que hace referencia a los animales. Bien. Entonces, después pasa el tiempo, y para mediados del siglo XX, ¿sí?, más exactamente en el año 1959, aparece el estadounidense Robert Whittaker, y él propone 5 reinos para clasificar a los animales. ¿Bien? Él propone el reino Monera, ¿sí?, que es este nuevo reino, que es el reino en el cual se encontrarían las bacterias, el reino protista, donde estarían todos los demás organismos unicelulares, de una sola célula, que no sean bacterias. Después tiene el reino fungi, que es el reino de los hongos, ¿sí? El reino fungi se escribe F-U-N-G-I, el reino fungi es el reino de los hongos. El reino plantae y el reino animalia. Entonces, Whittaker tiene 5 reinos: Monera, protista, fungi, plantae y animalia. ¿Bien? Antes, ¿sí?, antes de esto, se agrupaba a los hongos
dentro de lo que son las plantas. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? Whittaker empezó a analizar para la clasificación de los reinos, empezó a analizar las características de los seres vivos. Recuerdan que nosotros hemos estado viendo que eh, hay características comunes a todos los seres vivos que se han ido descubriendo y avanzando en profundidad con el correr de los años por la ciencia. Bueno, él había prestado atención a lo que era la alimentación y el nivel de organización también, y él se dio cuenta, se dio cuenta que las bacterias, a nivel celular, ¿sí? Bajo el microscopio, a nivel de estructura, recuerden que habíamos visto eso, el nivel estructural, la característica estructural de los seres vivos, que eran las células, lo más básico. Él se dio cuenta, él se dio cuenta que las bacterias no tenían una envoltura nuclear, ¿sí? Que el material genético no estaba dentro de una estructura que era la membrana nuclear, ¿no? Como en los otros protistas. Entonces él ahí separó, ¿sí?, a las bacterias en el reino Monera. ¿Bien? Eso es importante. ¿Y por qué separó a los hongos de las plantas? Bueno, él se dio cuenta que todas las especies de plantas, todas, absolutamente todas las especies de plantas, realizan la fotosíntesis, ¿sí? El tema es decir, bueno, ¿y las plantas carnívoras? Y las plantas carnívoras también realizan fotosíntesis, ¿sí? Lo único que ellas, además de realizar la fotosíntesis, también tienen una nutrición heterótrofa cuando digieren por medio de, bueno, de ciertos jugos digestivos que tienen, vamos a decirle de una manera, para que lo puedan entender, a lo que son los insectos que pueden atrapar. Es más, incluso hay algunas que llegan a atrapar hasta pequeños pajaritos, algunas plantas carnívoras, dependiendo de la especie de planta carnívora que sea. No todas las plantas carnívoras son aquellas que tienen, así como si fuesen unos dientes que se cierran. ¿Mm? Hay otras que atraen por el olor y demás, bueno, se quedan pegados ahí las moscas o los insectos y demás. Bueno, él se dio cuenta, ¿sí?, que todas las plantas hacían fotosíntesis, ¿sí?, pero que los hongos no. Los hongos no eran fotosintéticos. Los hongos, ¿sí?, tenían un tipo de nutrición heterótrofa que se denomina nutrición saprófita, ¿sí? Es una nutrición heterótrofa por absorción. El hongo libera, ¿sí?, al ambiente, libera una especie, digamos, de jugos digestivos, ¿sí?, que le ayudan a digerir el alimento fuera y él después absorbe. Entonces él tiene una nutrición, los hongos tienen una nutrición heterótrofa del tipo saprófita, ¿sí?, por absorción. Entonces, como él miró esta característica de la nutrición de los hongos, él pudo diferenciarlos en otro reino, aparte de las plantas. Entonces, repasando, Whittaker tiene el reino Monera, el reino Protista, el reino Fungi, que es el de los hongos, el reino Plantae y el reino Animalia. Bueno, después de Whittaker vino eh, este otro personaje a hablar de que en realidad de ser 5 reinos, ¿sí?, en realidad de ser 5 reinos, él propuso que eran 6 reinos. ¿Quién fue el que propuso los 6 reinos? El que propuso los 6 reinos es Carl Huss, ¿sí? Huss se escribe W-O-E-S-E, ¿sí? Huss propuso los 6 reinos. Él hizo una división, ¿sí? Al reino Monera lo dividió en Eubacteria, ¿sí?, Eubacteria y Arqueobacteria, que son las arqueo,
piensen en el término arqueo, es antiguo. ¿Mm? Y bacteria, bueno, bacteria, son las bacterias más antiguas. ¿Mm? Las primeras, las que se cree fueron de los primeros organismos vivos, ¿sí? Las arqueobacterias. Y él descubrió que había una particularidad por la cual él hizo una división en el reino Monera, ¿sí? Según su organización a nivel molecular, a nivel de la membrana, él descubrió que eran diferentes algunas bacterias. Entonces, tuvo que hacer una separación porque era algo que marcaba una diferencia notable en los diferentes tipos de bacterias, ¿sí? Y además, él encontró que estas arqueobacterias, ¿sí? Eran lo que son las denominadas bacterias extremófilas, ¿sí? Organismos extremófilos. Las arqueobacterias están adaptadas a ambientes muy, muy, muy y muy extremos. Después vamos a ver un poco más en profundidad más adelante, pero los organismos extremófilos, que son estas arqueobacterias, son, bueno, se las llama halófilas extremas, ¿sí? Que pueden estar en ambientes con mucha concentración de sal, tanto sea como en el Mar Muerto, o bueno, en las salinas, supónganse, no sé si alguno conoce el norte, bueno, están las salinas, ahí en esas aguas que tienen un nivel de salinidad muy alto, están las bacterias halófilas. También tenemos las bacterias termófilas, ¿sí? O organismos termófilos, que son aquellos que pueden vivir en las bocas de los volcanes o en las dorsales oceánicas, donde constantemente hay eh, una temperatura muy elevada debajo del mar, que ellas pueden resistir hasta entre los 100 y 120 grados de temperatura, o sea, pueden soportar una temperatura muy alta. Entonces, como tienen una adaptación extrema, ¿sí? Las arqueas, diferente de las eubacterias, una eubacteria no puede soportar estas condiciones, él hizo esta división, ¿sí? Al reino Monera lo separó en eubacteria y en arqueabacteria o arqueobacterias, ¿sí? Entonces después los otros reinos quedaron como estaban. El protista sigue siendo protista, el fungi sigue siendo fungi, el plantae sigue siendo plantae y el animalia sigue siendo animalia. Pero él, ¿qué hizo? Además de proponer estos 6 reinos, tenía ganas de trabajar, Hus. ¿Qué hizo? Él propuso 3 dominios, ¿sí? Que son estos dominios que habíamos nombrado entre las categorías taxonómicas. Recuerdan que es la categoría taxonómica más general, el dominio. Bueno, él planteó 3 dominios, ¿sí? El dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. En el dominio bacteria están incluidas las eubacterias. En el dominio arquea están incluidas las arqueobacterias. Y en el dominio eucaria están incluidos los protistas, los fungi, los plantae y los animalia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos 4 tienen el tipo de célula denominada eucariota. ¿Sí? La eucariota, vamos a nombrar algo bien básico de las células. Las eucariotas son las células que tienen un núcleo verdadero. ¿Sí? Eu es verdadero y carios es núcleo, es decir, tiene un núcleo verdadero. Esas son las eucariotas. Y el dominio eucaria comprende a los protistas, fungi, plantae y animalia. ¿Bien? Esos son los 3 dominios de Hus: bacteria, arquea y eucaria. Con eso, recuérdenlo, prestenle mucha atención porque van a tener que, bueno, quizás lo tengan que escuchar algunas veces, pero con esa explicación tienen que realizar, ¿sí? Después en las actividades, un cuadro, ¿sí? O un esquema conceptual que contenga los diferentes reinos, ¿sí?
y también en el caso de Just poner los 3 dominios, que se fueron proponiendo a través del tiempo.